hacer algo que realmente no acostumbro a hacer, honestamente. Pero repitamos: Señor Dios y Padre eterno, estoy dispuesto a cambiar. Deseo que usted haga los cambios necesarios en mi espíritu, alma y cuerpo. Limpie y sane mi mente y conéctela a la suya para tener los pensamientos que vienen de usted. Como dice Romanos 12:2. Y tener la capacidad de pensar. Como dice Filipenses 4:8. Y todo esto para su gloria y honra. Nuestras familias e iglesia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Saben por qué hacemos esto? Primero, para el Señor. Segundo, para la familia. Y luego para la iglesia, porque Dios es un Dios de orden. Dios siempre quiere que la familia esté integrada. Y por eso hoy vamos a tener un tema que se llama los cambios son necesarios para avanzar. Los cambios, evidentemente, que en la vida de todo ser humano obligatoriamente tienen que ser necesarios para poder salir de donde nosotros estamos. Si nos quedamos en la misma forma, haciendo lo mismo, nunca veremos un cambio. Siempre estaremos haciendo lo mismo. Y por eso vamos a tratar 3 personajes en la Biblia, de los muchos personajes que Dios usó, porque Dios usó hombres y mujeres para provocar cambios. Pero vamos a ver 3 personajes hoy en la palabra que Dios provocó cambios extraordinarios. Y uno de los hombres que provocó los cambios tan extraordinarios, me llamó la atención escuchando, escudriñando, viendo, fue en Abraham. Y por eso vamos a la palabra. No importa cómo usted haya traído la Biblia, si la trajo de manera física o la trajo en la tableta, si la trajo en el celular, abra su Biblia y vamos al libro de Génesis capítulo 12. Dice la palabra así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oiga lo que dice el Señor a Abraham en un momento determinado. Le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis capítulo 2 versículo 24, dice que por esta causa el hombre dejará a papá y a mamá y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios no le está diciendo algo nuevo a Abraham en esta parte, que se vaya de su pareja, que se vaya. Pero ¿qué le dice ahora? El hombre le está diciendo lo nuevo, que le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Para hacer algo nuevo, muchas veces Dios tiene que cortar de raíz para poder conectar con lo nuevo de manera extraordinaria, porque no se producen cambios quedándonos en el mismo lugar. No se producirán cambios haciendo siempre lo mismo. Hay que cambiar para poder ver el avance que Dios tiene para nosotros. Amén. Esta palabra promete, pero promete porque Dios la puso, no porque el pastor la predica. Dios le está diciendo que hay que hacer un corte total de raíz. Y si nosotros vemos en la palabra, en el libro de Hebreos, en el libro de Génesis 11, si estamos mirando algo ahí, podemos ver la genealogía de Abraham. Dice que su padre Taré tuvo a Abraham, a Nacor y a Harán. Dice la palabra que Harán tuvo a Lot, pero la palabra también dice que Harán murió y Taré también murió. ¿Qué hace Abraham? Asume una responsabilidad de familia y se lleva a Lot con él. Dios le había dado una orden: sal de tu tierra y de tu parentela
y yo voy a hacer que de ti una nación grande. Pero la promesa, nosotros tenemos que entender cuando se habla de la palabra. Muchas veces nosotros leemos diferentes traducciones, pero hay que entender y encajar lo que Dios está diciendo. Engrandeceré tu nombre. Dios le está diciendo, yo te voy a hacer famoso. Yo te voy a llevar y te voy a mostrar cosas que tú ni siquiera has podido ver. Yo quisiera saber si alguien puede decir conmigo esta mañana, los cambios son necesarios para avanzar. Los cambios son necesarios para avanzar. Es cierto que sí. Cuando Abraham sale, primero se va de Ur de los Caldeos, la antigua Mesopotamia. Se va en un viaje. La gente llama a Abraham el hebreo o hebreo, pero hebreo es un término, no es un nombre. Hebreo viene de la raíz ibri, que quiere decir el que cruza, el que atraviesa. Pero tampoco Abraham era judío. Ese término comienza a utilizarse en el momento que Jeroboam y Roboam se dividen, los reinos del norte y los reinos del sur. Israel en el norte, Judá en el sur. Y se dividen, y de allí de Judá, las dos tribus que quedan, entonces ahí que comienza de una manera extraordinaria a llamarse judío, y luego también en el exilio babilónico comienzan a llamarlos judíos. Pero este hombre va y atraviesa, ¿de dónde sale? De Ur de los Caldeos, de la antigua Mesopotamia. Y Dios le da una orden y le dice, vete, sal de tu tierra y de tu parentela. Porque para crecer se necesita cortar de raíz en ese lugar que eran politeístas, que adoraban a muchos dioses y no tenían una dirección correcta. Eran una tribu que estaban allí, y cuando Dios los saca y los lleva a aquel lugar es porque Dios va a hacer algo nuevo. Ya este hombre carga con su esposa y sabemos que en el camino todos los tropiezos que tuvo en el momento que tuvo con Lot, no avanzaba, no crecía, porque Dios le dijo, tiene que cortar de raíz. Yo no le estoy diciendo con esto, mira, bota a tu familia, sal de tu familia, porque eso no es lo que yo estoy diciendo aquí. Pero hay momentos en que hay que poner un punto y aparte para poder avanzar. Hay un momento en que nosotros debemos poner un punto y aparte para poder avanzar, porque si no, nos vamos a ir, como dice un amigo pastor que predica, vamos a ir a 1000 millas de ninguna parte. Vamos a estar siempre nadando y vamos a estar en la orilla. Entonces, ellos adoraban tenían ese culto al dios Nana, del cultivo y de la fertilidad. Y Dios no lo quería ahí. Dios quería hacer algo nuevo con un hombre. Y a Dios es para que nosotros podamos ver que cuando Dios quiere hacer algo, Dios no importa la edad de la gente. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Pero también a este hombre, Abraham, no importa la edad que tenía, Dios quería hacer algo nuevo. Y no importó la edad que este hombre tenía, y lo sacó de su tierra y de su parentela para bendecirlo de una manera extraordinaria. Abraham jamás pensó lo extraordinario que Dios iba a hacer en su vida. Y nosotros estamos así mismo. No pensamos en las cosas extraordinarias que Dios puede hacer en nuestras vidas, porque nos limitamos, leemos un versículo bíblico, olvidamos la palabra, dejamos que se empolve y no entendemos la riqueza que hay dentro de la palabra. Porque la palabra es la que bendice, la palabra es la que te enriquece, la palabra es la que te prospera. Y no estoy hablando de riquezas materiales, estoy hablando primero de las riquezas de adentro, de la que nos llama la palabra, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas siguientes serán ¿qué? Añadidas. Todos tenemos y esperamos en las añadiduras, pero primero tenemos que caminar en el proceso. Abraham era un hombre ya viejo cuando tuvo hijos. 85 cuando tuvo a Ismael, cuando se deslizó en su pensamiento, ¿verdad que sí? Y con Agar, la sierva de Sara, su esposa, entonces este hombre creyó en aquella falsa promesa y tuvo este muchacho. Se llegó a esa mujer y tuvo a Ismael, pero más luego Dios le da una promesa extraordinaria. No, cuando él reclama, mira Señor, yo un hombre ya viejo y no tengo mi descendencia, solamente a este Eliezer, el damaseno, que ha estado en mi casa todo el tiempo. Y Dios le da esa promesa de que tendrá un hijo. Y tiene a Isaac. Pero luego de Isaac, no se quedó ahí, porque cuando muere su esposa, cuando muere Sara,
en Génesis 25 tuvo 6 muchachos más. Es decir, que Dios los bendijo. Para todos los que pensaban que los hijos de Abraham eran únicas y exclusivamente Ismael e Isaac, no. Génesis 25 tiene 6 hijos con Cetura. Dios le permite multiplicarse. ¿Y saben algo? ¿Saben lo extraordinario de eso? En el momento que Dios le dice que lo va a bendecir, Él está diciendo a un hombre ya de 100 años, Dios le va a dar bendición. Entonces, ¿cuánto tenía? ¿Hasta dónde Dios prolongó el vigor de este hombre para que pudiera tener 6 muchachos más? Las promesas de Dios están ahí, pero hay que cambiar para comenzar a recibirlas. No podemos estar todo el tiempo llorando, no podemos estar todo el tiempo lamentándonos, tenemos que avanzar. Cuando Araceli decía esta mañana que oraba por mí hace un momento, decía hay que empujar la carreta, así también al pastor hay que empujarlo para que avance. Si lo ve estancado, empújelo para que avance. Tiene todo el derecho de decirlo. Pero este hombre, Dios lo bendijo y nosotros pensamos y asumimos que Dios no puede hacer cosas extraordinarias como la hizo con aquellos hombres. Sí, Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Tenemos solamente que tener el corazón dispuesto para hacer algo. ¿Saben qué? Como dice el hermano Alexi, lo que hay es poca fe. Lo que hay es poca fe. Entonces vamos a activar la fe. ¿Saben por qué? Porque Abraham creyó, dice la palabra, y le fue contado por justicia. ¿Y saben cuándo le fue contado por justicia? Llamándose Abraham todavía. Dios no había cambiado el proceso de su nombre, como lo hizo en Génesis capítulo 17, que cambió el nombre de él. Ya no te llamarás más Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque será padre de multitudes. Y ya Sarai no le diga más Sarai, dile Sara, porque yo la voy a poner por descendencia con reyes, con gente de posición. Entonces Dios tiene que entender, ustedes tienen que entender que Dios quiere cambiar nuestra mentalidad. Por eso cuando oramos, yo quiero que se produzcan cambios en mí, Señor, conforme Romanos 12:2, y pensar como tú, Filipenses 4:8. Tenemos que comenzar a cambiar esa mentalidad. No importa la que sea, vamos a cambiar la mentalidad para que Dios pueda hacer su obra en cada uno de nosotros. Él creyó y ejecutó cada una de las cosas que Dios le dijo. Se desprendió de Lot. ¿Saben por qué? Porque cuando tuvo que desprenderse de Lot, Dios le dijo, esto es así. Dile a Lot que coja lo que él quiera, que yo te voy a bendecir donde tú cojas. Porque en los cambios hay que hacer reestructuraciones. En los cambios hay que hacer reestructuraciones. Si no hacemos reestructuraciones en los cambios, estamos perdidos. La mayoría de las veces tenemos que dejar de repetir los hábitos viejos, esos malos hábitos con que nosotros salimos y venimos de casa. Que yo tengo que seguir haciendo lo que se hacía en casa. Dios nos hace sacerdotes en nuestros hogares. Sepa bien eso. Dios nos hace sacerdotes en nuestros hogares y lo primero que hace para completar esa obra es que nos da una esposa. Para que podamos tener y fructificar teniendo nuestros hijos. Yo creo que todas las damas que están aquí en este lugar pueden decir mi esposo. Y todos los caballeros que estamos en este lugar pueden decir mi esposa. Entonces, cuando Dios une esa relación, hay algo totalmente extraordinario. Porque la palabra dice que si uno puede contra 1000, 2 pueden contra 10,000. Y entonces cuando Dios te da una palabra, Él la cumple. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, estamos mirando una secuencia que vino Abraham primero, luego Abraham. Pero luego de Abraham viene Isaac. Y luego viene los hijos, Esaú y Jacob, y luego Jacob, y vienen los patriarcas. Estamos mirando las promesas de Dios cumplirse en este hombre. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo te voy a multiplicar, yo te voy a hacer famoso. Amén. Muchas veces en la vida como seres humanos sentimos que estamos bien donde nosotros estamos y realmente no está bien. ¿Saben por qué? Porque nos quedamos en una zona de confort y esa zona de confort nos daña el alma, nos seca, nos maltrata y nos queda en todo tiempo haciendo lo mismo, repitiendo, mirando el mismo hoyo, dándole más golpe al hoyo y haciendo el hoyo más grande. Y eso lo que nos está haciendo es que nos está cercenando y nos está matando nuestra vida y al final no dejaremos ningún legado porque no hemos cambiado y no hemos hecho las reestructuraciones y todas las cosas necesarias para que nosotros podamos cambiar. En el libro de Daniel la palabra dice que Dios cambia
muda los tiempos y las edades. Cuando Dios quiere hacer algo, simplemente está en el corazón, nace en el corazón de Dios, lo pone en el corazón de su siervo. Y cuando Dios te habló, simplemente hay que arrancar y hacer la obra. Vemos a Abraham todo lo que pasó. Pero cuando murió, ya tenía su promesa cumplida. Y tenía una palabra que Dios le había dicho. La nación donde irán serán esclavos, pero en 400 años serán libres. Y de donde yo los saque serán ricos, serán bendecidos. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente de lo que nosotros estemos pasando en el desierto, en el momento de nuestras vidas, cuando Dios determina el cumplimiento de la palabra, absolutamente nadie detiene la promesa que Dios dijo. El cumplimiento de la palabra de Dios viene porque viene. No importa donde usted se encuentre, llega, porque Dios cumple con cada una de sus palabras. Ahorita adoraban y decían: Dios de pactos, que guarda tus promesas, que cumple tu palabra, que guía mi destino. Entonces, si ese es el Dios de pactos, ese es el Dios que estableció la palabra, porque la palabra fue inspiración divina, no fue inspiración de Moisés, no fue inspiración de Marcos, Mateo, Lucas, ni de Juan, fue inspiración de Dios, que Dios le permitiera a estos hombres en su lenguaje llegar a cada uno de los pueblos, hablarle a los pueblos conforme a la gracia y al favor de Dios. Eso es otra cosa, pero tenían que escribir lo que Dios había expresado por voluntad divina. Abraham fue el que cruzó, fue el que llevó el pueblo a otra dimensión, fue lo que Dios tomó para cambiar y hacer algo extraordinario que hoy está dando frutos positivos. Amén. Entonces, hay otro punto que yo quiero hablar y es José. Ya miramos que cambiamos de hombre y cambiamos de edad. Y es José. José era un muchacho, pero Dios había depositado algo en el corazón de José. Algo extraordinario. Era hijo de Jacob, con la mujer que amaba. Pero este joven tenía muchas visiones que Dios le había dado, pero tenía problemas con su familia. Y quiero que vayamos cogiendo el hilo. Había muchos problemas con su familia. Y esos problemas con la familia lo determinaron en un momento a que fuera separado de ella, no porque él quiso, sino porque su familia misma lo quiso. Pero ¿saben qué? Yo entiendo, a través de lo que leo la palabra, que Dios lo separó de la familia para un bien mayor. Saben que cuando Dios nos separa en un momento determinado, muchas veces nosotros estamos pensando por qué estamos aquí, y es para un bien mayor. ¿Saben por qué fue ese bien mayor? José fue vendido por sus hermanos. ¿Por qué? Puedo decir que esos hermanos le tenían envidia. Cualquiera puede, cuando lee la palabra, se puede dar cuenta que había cierta envidia. Ahí viene el soñador, el que siempre estaba soñando. Su papá pensaba en lo que decía, pero los hermanos estaban incómodos, tenían ira contra él. Vamos a matarlo. Y los hermanos dicen: no, es nuestro hermano. ¿Qué va a decir nuestro padre? Lo echan en una cisterna, lo venden como esclavo, lo llevan donde Potifar, la mujer se le insinúa, el hombre cae preso. Saca al copero y al panadero, a uno le da la bendición y al otro le da la horca porque se lo van a matar. Pero era un hombre sincero. Usted ve por qué yo digo que a mí me gusta decir las cosas cuando salen del corazón. Yo no puedo tergiversar lo que dice la palabra. El profeta no puede cambiar lo que Dios dijo, ni puede poner lo que Dios ha dicho. El profeta tiene que ser sincero conforme al corazón de lo que Dios ha dicho. Tiene que revelar la palabra. Por eso cuando Natán fue y se presentó delante de David, tenía la autoridad de Dios para hacerlo. Usted dirá: era delante de un rey que estaba, pero yo venía enviado por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y cuando usted le da una palabra, el Dios de todos los dioses, usted no tiene que cerrar la boca. Usted se para, la habla, la dice y se acabó. Amén. Porque hay un respaldo que viene del cielo. Reclame lo suyo como lo que viene del cielo. Amén. Amén. Y este hombre pasó de todos esos procesos. En el tiempo de Dios llegó a ser segundo después de Faraón. Segundo.
Tenía todas las oportunidades y tenía toda la autoridad para hacer todo. Única y exclusivamente, lo único que no podía hacer era tocar la mujer de Faraón. A él no le interesaba si le salió corriendo a la mujer de Potifar. Y sabe por la mentira lo que había pasado, va a caer en otro problema. Hay veces que no cogemos cabeza, pero Dios cuando quiere algo, hay un capítulo. Y en este hombre había un capítulo no resuelto. Había un capítulo no resuelto. José llegó a ser grande en Egipto, muy grande en Egipto. Así como decía la hermana ahorita, cuando llevaba la traducción de los valores que había en el libro de Primera de Crónicas 29, que ya se lo va a dar más adelante, esos valores extraordinarios. Así tenía José un problema no resuelto que le carcomía su vida. Y ese era un problema que había con la familia. Entonces nosotros también tenemos que identificar qué tipo de problemas tenemos. Porque para avanzar tenemos que dejar resueltos los problemas que tenemos. Si no resolvemos los problemas que dejamos atrás, por más que avancemos, no habrá cambios. Cambios fructíferos y extraordinarios no habrán. Fíjese algo. ¿Qué tipo de problemas hay? Mire, yo puse unos cuantos acá. Usted sabrá. Si no están aquí, usted buscará dónde está la condición que tienen. En casa con los padres o con uno de ellos en específico. Con los hermanos, un vecino, entre esposos, alguna relación no resuelta. Ponernos de acuerdo para corregir a los hijos con la injerencia de los abuelos, que no sabemos cómo abordar a los benditos abuelos muchas veces, porque los abuelos son tan complacientes, somos tan complacientes que a veces metemos la pata. Amén. Entonces, un matrimonio no concluido, y aquí me detengo, nosotros como pastores y esposos vivimos un testimonio de una relación de pareja que ellos no querían, él no quería casarse, el hombre no quería casarse porque entendía que viviendo como estaban bien. Y oramos por esa relación y en un momento determinado él mismo entendió que debía venir y honrar su esposa y honrar el lecho matrimonial. Y solamente por él salió el tener que casarse. El vivir bajo la unión de la bendición que Dios da a través de la relación matrimonial. Y se pusieron de acuerdo, y se casaron. Y luego que se casaron, me testimonió que en el lapso del tiempo que ha tenido el matrimonio, como Dios los ha bendecido y los ha engrandecido en gran manera, porque es siervo, un servidor de Dios. Amén. Entonces, esas relaciones que nosotros aún quizás, no sé quién pueda tenerlo, que no están bajo el matrimonio consumado por Dios, tenemos que ponernos a cuenta con el Señor, porque yo les aseguro que vendrá una bendición extraordinaria después que lo hagan. Todos los que estamos casados bajo el matrimonio hemos experimentado la bendición del Eterno. Sí, altas y bajas, sí, siempre las hay, pero hay una bendición porque Dios guarda lo que está bajo su régimen y autoridad. Entonces, no lo quiero cansar mucho, ya estoy casi terminando, pero los cambios son necesarios para avanzar. Y muchas veces son mentalidades y pensamientos inadecuados o modelos que nosotros traemos de casa, que si no, lo mismo que vivieron nuestros padres, vamos a vivirlo. No tienen que vivir lo que vivió su papá y su mamá, lo que vivieron sus abuelos. No, rompa eso de una manera extraordinaria, rompa eso. Yo estaba leyendo un libro de un predicador, yo no sé cómo es su vida, muchas veces la gente critica a todo el que en Dios prospera. Yo no tengo nada que ver con eso. Él se llama Joel Osteen. Yo leí un libro de él. Muchas veces la gente busca el servir a Dios para engrandecerse o enriquecerse. No sé, eso es un problema de cada quien, como busque su enfoque con el Señor. Yo quiero estar bajo la gracia del Señor y transmitir eso mismo al pueblo que escucha. Pero él dice que él rompió una cadena de generaciones que siempre había necesidad en su casa, que venía arrastrado desde sus abuelos o tatarabuelos, y venía arrastrando eso y comenzó a romper ese estilo de vida y Dios lo prosperó grandemente. Entonces es simplemente meternos bajo la sombrilla de lo que Dios ha dicho, meternos en lo que Dios va a hacer. José resolvió su problema con la familia.
¿Saben algo? José resolvió su problema de la familia. Todos saben la historia, lo que pasó cuando se quedó con Benjamín, lo que le mandó a poner en el saco de los cereales y todo lo que aconteció allí. Pero en un momento determinado, inmediatamente, aunque él quisiera tener una venganza sobre todos esos hermanos que le hicieron tanto daño, la venganza que pudo haber tenido en su corazón, no había espacio para ello. Tuvo que romper eso y perdonar. Para avanzar también tenemos que perdonar. No podemos quedarnos con esa herida en el corazón. Tenemos que sacar el material que está dentro de nosotros, sea la lanza, sea la espada, sea lo que sea. Pedirle al Señor como el gran maestro que cicatrice esa herida, que llene nuestro tanque de amor y para nosotros poder avanzar. Cuando José entendió que tenía que cambiar y reconcilió con su familia, entonces José pudo tener paz y tranquilidad. Pudo abrazar a su papá otra vez y su padre pudo ver el hijo de su gran pasión. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces llegó en el mejor momento. Y aquí es que yo digo, ¿por qué Dios utilizó? Aunque sus hermanos querían matarlo, no era ni propósito ni la intención de Dios que eso aconteciera. ¿Por qué? Porque llegaron en el peor periodo del hambre que había en la tierra. Dios conectó a través del hambre a esa familia otra vez. Señores, eso es increíble. A veces usted no sabe lo que va a comer y Dios te manda una gente de bendición que tú ni la conoces y te da la bendición. A través del hambre Dios te conecta y te hace un siervo. Y Dios llevó a José a esa posición, engrandecido de manera extraordinaria porque no se le oponía nada. Tenía el anillo del faraón, tenía para ese hombre sellar lo que quisiera. ¿Y qué pasó cuando llegó la familia de José? Lo pusieron a habitar en la tierra de Gosén, en una tierra de bendición. ¿Estamos entendiendo la palabra? ¿Estamos entendiendo cómo los cambios que Dios produce en nuestras vidas traen prosperidad? ¿Estamos entendiendo cómo Dios trabaja primero nuestra alma primero, que es el centro de nuestras emociones, cómo Dios la trabaja para luego poder ver prosperidad en otras áreas? Porque ya inmediatamente nuestros corazones cambian. No tenemos que tener todo el oro y la plata, simplemente tener a Dios en nuestros corazones y habrá paz y tranquilidad. Hay una paz, como dice, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No se entiende como una gente que usted lo ve que no tiene nada de comer pero está feliz. No se entiende como una gente que no tiene dónde dormir, está feliz. No se entiende muchas veces como una gente dentro de la rega en una cárcel, condenado a 20, 30 años, cadena perpetua, y está feliz porque está lleno del amor de Dios. Amén. Dios nunca nos dará una carga más fuerte que la que nosotros podamos soportar. Y yo concluyo con este otro personaje también tan joven como José. Y aquí termino. Daniel. Daniel fue un joven extraordinario cuando fue llevado al exilio babilónico. Entre todos los jóvenes que fueron allí, habían 3 amigos que iban con él: Azarías, Ananías y Misael. Pero Dios, ¿qué hizo? Aún luego, fuera de tu lugar, de tu casa, aún lejos de tu tierra, no importa dónde estés, Dios también te bendice. No importa si te tienes que ir a Higüey, no importa si te tienes que ir a otro lugar donde tienes que estar laborando. Lo que no tienes que hacer es dejar de congregarte. Lo que tienes que hacer es nunca dejar de apartarte de la presencia del Señor. ¿Por qué? Lo vemos aquí. Estos 3 muchachos, independientemente de lo que todo pasó, cuando leemos Daniel 1 y 2, sabemos lo que pasó, que hablaron con el maestresal, hablaron con todo el mundo. No me dé la comida del rey, ponnos a prueba, danos legumbre. Y a los 10 días su rostro estaba más hermoso, pero no era porque la comían, era porque habían obedecido a Dios y querían provocar cambios en ellos. Y Dios se satisfizo de eso y los bendijo delante del faraón, delante de Nabucodonosor. ¿Y qué aconteció con esto? Daniel estaba a la orden del faraón, era el jefe de todos los que estaban allí. Y a sus amigos los puso como jefes en provincias, a cada uno de ellos. Los 3 cayeron en el horno de fuego, pero creyeron en que Dios podía hacer los cambios. Y sabían que si Dios no hacía los cambios, se iban con la presencia del Señor. Hay que estar claro en eso.
Por más que los adivinos, los agoreros, los sátrapas y toditos también quisieron acabar con Daniel, porque decían, a la hora que suena, él está en la ventana que da hacia su nación, él está orando. Y fueron con el chisme a Nabucodonosor, a Ciro. Y cuando fue allá y lo metieron en el foso de los leones, todo el mundo estaba preocupado. El rey, con su mejor box spring esa noche, no durmió, no tenía tranquilidad. Pero Daniel estaba, ¿sabe dónde? Daniel, yo imagino que estaba así recostado de la barriga de un león. Porque cuando Dios dice que te va a bendecir, no hay león que te pueda comer. Cuando Dios dice que te va a bendecir, no hay elefante que pueda aplastarte. Cuando Dios dice que te va a bendecir, no hay absolutamente nada que pueda oponerse a la palabra que Dios da. Porque tenemos un Dios demasiado grande, que es un Dios de bendición en todo tiempo. Simplemente vamos a digerir esa palabra, vamos a entenderla y vamos a ejecutarla. Así que cuando nos comenzamos a sentir extraños con lo que está pasando, ¿verdad que sí? Usted dice, Señor, prepárenos para los cambios. Prepárenos para los cambios que usted quiere que se den en nuestras vidas. Ayúdanos a estar preparados para esos cambios, Señor. Aunque nos estremezcan, ayúdanos. Porque son cosas que Dios está sacando de cada uno de nosotros. No importa lo que esté pasando, no importa en la cueva que estemos. David estaba en la cueva de Adulán y de allí Dios lo bendijo también. Dios no permitió que nunca Saúl lo alcanzara, pero tampoco permitió que él le faltara a un rey, porque la autoridad también se respeta. Tenemos que entender que donde Dios nos ponga, donde Dios nos envía, siempre hay una autoridad. Y aunque usted sea una autoridad, delante de usted hay una mayor. Porque uno más alto vigila sobre otro más alto. Y eso siempre es así. Eso nunca va a cambiar. Así que vamos a realizar los ajustes necesarios para tener un cambio positivo en nuestras vidas con las manos del Dios eterno. Sin esas manos que nos guíen, no hay cambios positivos. Dios está en cada proceso de cambio que hay en nuestras vidas. Le voy a dar un dato concluyendo aquí, para pasar a la oración. Abraham fue caldeo de nacimiento, hebreo por migración y elegido por una revelación divina, con una bendición o con una palabra irrevocable. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y lo hemos visto en estos tiempos. Todos recuerdan a Hugo Chávez, ¿verdad? Que dijo que de dónde lo maldecía al pueblo de Dios y por dónde se acabó. Dios no juega. Dios es un Dios que cumple. Sus métodos son como Él dijo que son. Y como Dios se venga de nuestros adversarios, eso es problema de Dios. Eso no es un problema mío. Así es que yo entiendo que debemos cambiar. Y estar preparado para los cambios. ¿Cuánto está preparado para los cambios? Amén. Amén.